Buenas noches, esta es mi tarea académica número 5. Vamos a hablar de políticas económicas. Políticas económicas son un conjunto de regulaciones o directrices que emana un Estado para poder mantener una estabilidad económica. Como características, el Estado siempre va a buscar, primero que nada, el crecimiento sostenido de la economía, es decir, que la economía vaya creciendo mes a mes para poder incrementar el PBI de la economía y ser evaluado de forma anual. A la vez, y como consecuencia también de un crecimiento sostenido de la economía, puede lograrse el pleno empleo, que es decir, poder emplear la mayor cantidad de la población económicamente activa. Otra de las características de la política económica es buscar la estabilidad de precios. Como sabemos, el Banco Central de Reserva controla el nivel de la inflación. Sabemos que se realiza a través del control del precio de la canasta básica familiar y que la inflación de dicha canasta no puede ser más del 2% anual. Normalmente el Estado, al regular la economía, puede ir viendo el comportamiento de la misma y saber cuándo ser expansivo y cuándo ser restrictivo. Es decir, en momentos de crisis buscar la expansión de la economía y en momentos de recalentamiento buscar la contracción de la misma. Eh, para ser un poco más específico, tenemos dos variables, que es la política fiscal. La política fiscal está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. La herramienta que utiliza el ministerio son las tasas, son la recaudación de impuestos. Como sabemos y como he planteado anteriormente, tenemos dos variables. Podemos tener una política fiscal expansiva. ¿Qué significa esto? Podemos imaginar que una economía se encuentra recesada y por lo tanto el Estado decide que la población debe tener más liquidez a la mano para poder estimular el consumo. Por lo tanto puede reducir impuestos para que las personas tengan más capacidad. Por ejemplo, el impuesto de quinta categoría o el impuesto de la renta para las empresas, los cuales podrían tener, en lugar de estar destinados al pago del impuesto, pueden estar destinados a que lleguen al bolsillo del consumidor y este en extensión aumentar su capacidad adquisitiva para poder estimular la economía. El caso contrario es la política fiscal restrictiva, lo cual se refiere a que probablemente, y podría ser como consecuencia de una política fiscal expansiva, que haya ocurrido un recalentamiento de la economía y por ende de que la persona común y corriente, al tener una mayor capacidad adquisitiva, ha estimulado el precio. Al estimular el precio ocurre la inflación y sabemos perfectamente que eso no es algo saludable para una economía, tener índices inflacionales mayores al 2 o 3% mensual. Entonces, a consecuencia de eso, el Estado, a través de los impuestos, busca que quitarle un poco de liquidez a las personas y hacer que consuman menos para poder, como diríamos coloquialmente, enfriar la economía, ¿no? Ponerle paños húmedos a un motor que está recalentando. Después de eso, la otra variable también es la política monetaria. La política monetaria está a cargo del Banco Central de Reserva. Tiene tres herramientas básicas. La primera herramienta es la tasa de interés. La tasa de interés significa el valor del dinero para el crédito. Es decir, cuando uno pide un crédito, por ejemplo, un crédito para una pequeña o mediana empresa, tiene una tasa de interés, tiene un valor referencial de tasa de interés dado por el Banco Central de Reserva y este puede decidir, si fuese el caso de ser una política, por ejemplo, una política monetaria expansiva, reducir las tasas de interés para que el crédito sea más accesible a los consumidores y aumentar la liquidez de las empresas para estimular la economía a través de estas. Otra variable de esta política monetaria es la tasa de encaje. La tasa de encaje significa la proporción de dinero que debe tener el Banco Central contra lo que está prestando. Es decir, el banco siempre debe haber una proporción, vamos a sugerir, de 9 a 1. ¿No? 9 veces deben estar en el mercado a manera de préstamos y una parte debe estar en el banco guardada para la necesidad de las personas que tienen sus ahorros puedan retirarlos en el momento que ellos deseen. Entonces, acá también vienen las dos variables. Expansiva, restrictiva. Expansiva, reduces la proporción, sueltas más dinero en la economía, aumentas el circulante, aumentas el consumo. La otra variable es restrictiva,
aumentas la proporción, buscas que los bancos retengan más dinero, reduces la liquidez en el mercado, reduces el circulante, por lo tanto haces que la economía se enfríe, vamos a usar nuevamente ese término, ¿no? Y aparte de eso, la última herramienta que tiene son las operaciones diversas. Por ejemplo, puede vender divisas, también puede controlar el tipo de cambio, haciendo compras importantes en el mercado paralelo. Si el tipo de cambio está subiendo, probablemente el Estado interviene comprando una cantidad significativa de dólares. Es así como busca que la economía siempre esté balanceada, porque al fin y al cabo estas políticas económicas lo que tratan es que la economía pueda tener un ritmo constante de crecimiento, no acelerado, porque cuando uno acelera el crecimiento genera inflación y comienzan a ocurrir problemas. Sabemos perfectamente que las economías son fenómenos cíclicos y tienen una subida y una bajada. La idea es que la subida y la bajada no sea tan brusca, sino simplemente sean unas curvas no con mucha pendiente para que la persona común y corriente no sufra considerablemente estos cambios. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.